Hola, yo soy la profesora Luisa Torrealba, miembro del equipo de investigación del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela y docente de la maestría en Comunicación Social y la especialización en Educación para el uso creativo de la televisión. Como parte de estas jornadas de puertas abiertas de la Comisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación, les voy a hablar de un tema que es relevante, importante para el establecimiento y consolidación de una democracia. Se trata del derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es uno de los temas que venimos trabajando desde hace varios años como parte de la línea de investigación Comunicación Política y Políticas de Comunicación. Y de esta temática ha resultado un seminario electivo que hemos ofertado como parte de las materias electivas de la maestría en Comunicación Social. El acceso a la información pública en Venezuela, límites y garantías, es el enfoque que vamos a tener en nuestra conversación del día de hoy. El derecho al acceso a la información pública forma parte de un derecho más amplio que es el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación forma parte de los llamados derechos naturales, por cuanto es un derecho que forma parte de la condición del ser humano. El ser humano, desde que hay registro de la historia de la humanidad, tiene la necesidad de comunicarse y ha buscado diversas estrategias, diversos mecanismos para comunicarse. Un bebé cuando nace llora y es la manera de comunicarse. Todos los seres humanos necesitamos comunicarnos, necesitamos esa interacción con el otro. El derecho a la comunicación, que es este derecho amplio, tiene a su vez un conjunto de derechos que están vinculados, que son interdependientes, que forman parte y que el ejercicio de uno coadyuva al ejercicio del otro. Uno de estos derechos es la libertad de pensamiento y opinión que tenemos los seres humanos. Por otro lado, la libertad de expresión, de expresar esos pensamientos, esas ideas, esas opiniones. El derecho a la información, a acceder a información de interés para nosotros, para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento intelectual, para nuestro desarrollo como seres humanos, para nuestra participación como individuos en una sociedad. Y el derecho de acceso a la información pública que se enfoca básicamente en esa información que se gestiona en instituciones del Estado y que es de interés para la convivencia, para la democracia y para nuestras interacciones en una sociedad. El derecho de acceso a la información pública, así como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la información, están amparados en los tratados, pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y tiene un gran referente, un antecedente que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que emergió, que surgió a partir de la Revolución Francesa en el año 1789 y que por el impacto que tuvo en materia de garantías de derechos se considera un referente a nivel universal. Y en su artículo 11, esta declaración sostiene que la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público, a toda persona que ocupe alguna posición pública y que los ciudadanos tenemos derecho a la libre comunicación de pensamientos y opiniones. Ya más concretamente en el ámbito universal está la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 en el periodo posterior a las dos guerras mundiales
y que fue un instrumento muy valioso porque entre otros objetivos tuvo la intención de reparar a la humanidad por la tragedia que habían sido estos dos eventos bélicos mundiales. En su artículo 19, la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene que la libertad, todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión y opinión y a no ser molestado a causa de sus opiniones, pero también incluye el derecho a investigar, recibir informaciones, ideas y opiniones y el de difundirlas. Ya en este aspecto, en esta garantía a investigar y recibir informaciones, se van dando unas primeras pinceladas de las garantías del derecho de acceso a la información pública. Luego, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, también de alcance universal, sostiene o establece garantías para la libertad de buscar, recibir información y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente, por escrito, en forma artística, en su artículo 19. En el ámbito continental, el instrumento, digamos, de mayor data, de mayor trayectoria o de mayor años de aplicación es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 4 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación y de opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Mientras que la Declaración o la Convención, perdón, Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, porque fue aprobado en San José de Costa Rica en 1969, establece en su artículo 13 el derecho de las personas a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente, por escrito, en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. En el año 2001 se aprueba en el seno de la OEA la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que es un instrumento completo que tiene en forma amplia detallada las diversas garantías para el derecho a la libre expresión. Entre otras cosas, se establecen claramente la prohibición de la censura directa y la censura indirecta, que la censura indirecta es aquella que no parece mecanismo de censura, pero que se aplica a través de otras vías como la aplicación de amonestaciones o sanciones de tipo arancelarias, cambiarias, el otorgamiento discrecional de publicidad oficial para las emisoras de radio o televisión o el otorgamiento discrecional de concesiones de radio y televisión. El derecho a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión conjuga otro conjunto de derechos que son fundamentales para la democracia, entre ellos el de acceder a información pública, porque en la medida en que una persona acceda a información pública, puede ejercer de manera más plena su participación política, puede participar en la formulación de proyectos de leyes, de propuestas legislativas, puede fiscalizar y hacer contraloría de la gestión pública, pedir rendición de cuenta a un funcionario público, desde un alcalde, un concejal hasta un presidente de la República, sobre la gestión de los recursos públicos, el desarrollo de obras públicas, el presupuesto de la nación. También el hecho de tener acceso pleno a la información permite que haya una mayor circulación de ideas y que se generen diversas matrices de opinión que alimenten la sana discusión pública, que es fundamental en la democracia. La Declaración de Principios para la Libertad de Expresión, que les comentaba hace poco, aprobada en el año 2001 en el seno de la OEA, establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información de manera concreta, de manera directa. Señala en su principio número 4, el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio solo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por ley para el caso en que existe un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. Entonces,
Fíjense, esta declaración de principios le da el rango de fundamental al derecho que tienen las personas, los individuos, a acceder a la información que está en manos del Estado y la obligación del Estado de garantizar este derecho, salvo casos excepcionales en los que ocurra un real peligro que amenace la seguridad de la nacional en sociedades democráticas. Esta excepción es bien importante y debe ser bien entendida y debe ser vista con cautela porque existe la tentación en muchos gobiernos de discrecionalmente ubicar cualquier información que pueda ser sensible o que pueda develar casos de corrupción, de ineficiencia, de una mala gestión y pueden pretender ocultarla con la excusa de proteger la seguridad de la nación, cuando realmente lo que quieren es ocultar irregularidades que pudo haber cometido esta gestión. Por su parte, el principio número 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Establece que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Y justamente declara este principio la importancia de que los ciudadanos puedan cuestionar, puedan pedir rendición de cuentas, puedan reclamar, puedan protestar, que puedan escrutar la gestión pública, porque una nación, un país es como si fuera una empresa, donde todos los ciudadanos somos los propietarios, somos los accionistas. Y el gobernante es como un empleado, como un administrador que nosotros contratamos para que gestione de la mejor manera posible los recursos de nuestro patrimonio, de nuestra empresa. En este caso se trata de los recursos públicos, del dinero, en el caso venezolano, por ejemplo, que entra por venta del petróleo o el dinero que obtiene, que alimenta las arcas del Estado a partir de los impuestos. Recordemos, por ejemplo, que en nuestro caso tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, si nos tomamos un café nos cobran el IVA y ese dinero va al erario público, a las arcas públicas y por lo tanto estos funcionarios que gestionan este dinero tienen la obligación de rendir cuentas y nosotros como ciudadanos el derecho a escrutarlos, a pedir que rindan cuentas, así como le pediríamos a un empleado de una empresa nuestra que nos rinda cuentas sobre las actividades que ha realizado o la forma como ha gestionado los recursos. Pero, ¿qué es el derecho de acceso a la información pública? De manera puntual, es la facultad que tienen todos los ciudadanos, sin distinción de edad, de creencia religiosa, política, de ubicación geográfica, de posición socioeconómica. Es la facultad que tienen todos los ciudadanos de solicitar y acceder a información que se encuentre en manos del Estado conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos. En relación con el marco normativo nacional, la Constitución Nacional, que es el documento, el instrumento que prevalece en el ordenamiento jurídico para garantizar los derechos de los ciudadanos, en su artículo 51 establece el derecho que tienen todas las personas a representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad o funcionaria pública sobre asuntos que sean de su competencia y obtener oportuna y adecuada respuesta. Incluso este artículo 51 es muy claro y dice que quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo incluso ser destituidas del cargo respectivo. Fíjense la importancia y la relevancia que tiene que se respete este derecho de las personas, de los ciudadanos, de pedir información ante los funcionarios públicos sobre temas de su competencia y la obligación de ellos de responder. Por su parte, el artículo 57 establece el derecho a la libre expresión y prohíbe de manera concreta la censura a funcionarios públicos para dar cuenta sobre los asuntos bajo su responsabilidad. Entonces, cuando un funcionario de mayor rango le dice a otro funcionario que no está autorizado para declarar, de manera clara está violando el artículo 57 de la Constitución, que prohíbe la censura a los funcionarios públicos para rendir cuenta de sus responsabilidades.
Y en este caso, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de exigir el respeto al texto constitucional y para exigir, para activar la exigencia de este derecho constitucional, es importante primero conocerlo. Conocerlo para tener plena conciencia de cuáles son nuestros derechos y poder activarlos, poder exigirlos. Por su parte, el artículo 58 establece el derecho a la comunicación libre y plural y nuevamente prohíbe la censura y establece la posibilidad del derecho a la réplica y a la rectificación cuando una persona se sienta afectada o aludida por una información que puede ser inexacta o agraviante. Y el artículo 337, que es el artículo referido a los estados de excepción, establece que en caso de estados de excepción podrán ser suspendidas las garantías establecidas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación, tortura, derecho al debido proceso, el derecho a la información y demás derechos humanos intangibles. Es tan relevante para la democracia el derecho a la información que ni siquiera en un caso de estados de excepción donde se suspenden garantías constitucionales puede suspenderse el derecho a la información. Hemos conocido, visto, reflexionado sobre las garantías que se establecen tanto en el ámbito universal, en el ámbito continental y en el ámbito nacional para el derecho de acceso a la información pública. Pero, ¿qué pasa en Venezuela en el día a día? ¿Se respeta este derecho que tienen los ciudadanos a acceder a información pública? ¿Las autoridades gubernamentales cumplen con su obligación de rendir cuentas? La realidad es que en Venezuela hay un contexto de mucha opacidad. Un ejemplo de ello son las memorias y cuentas que se ofrecen, que presenta anualmente quien ocupa el cargo de presidente de la República. En los últimos años, esta información, estas memorias y cuentas que son presentadas durante el mes de enero en la sede de la Asamblea Nacional y que usualmente se transmiten a través de alocuciones obligatorias de radio y televisión, no las podemos conocer de forma plena. ¿Cómo así? Pues ocurre que se presenta el presidente de la República, o quien ocupe el cargo de presidente de la República, ofrece un discurso en el que señala todos los logros, todo lo que él considera que ha avanzado, que ha logrado en su gestión, pero el documento escrito que debería estar a disposición de todos los ciudadanos, que debería ser de acceso público en la biblioteca, en los registros de la Asamblea Nacional y estar publicado en diversas páginas web de organismos públicos para el pleno y amplio acceso por parte de los ciudadanos, sencillamente no está. Entonces, solo sabemos lo que el presidente de la República indicó en su discurso oral, pero no hay manera de cotejar. Por ejemplo, no hay forma de poder hacer una revisión y de contrastar lo que se aprueba cada año en el presupuesto nacional, que se divulga, se publica en Gaceta Oficial por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto, con lo que efectivamente se ejecuta, con lo que efectivamente se realiza como parte de la gestión gubernamental. Y como consecuencia, entonces los ciudadanos nos quedamos en un limbo donde realmente no sabemos cuánto se ejecutó, cuánto de lo que solicitó una institución para su efectivo funcionamiento se le otorgó, cuáles fueron las áreas consideradas prioritarias por el Ejecutivo Nacional para el ejercicio de las funciones. Realmente se está dando prioridad, por ejemplo, a temas vitales como salud, como alimentación, como educación, o más bien se está dando prioridad a temas como la compra de armamento, la diplomacia, los viajes de quienes ocupan funciones dentro del Ejecutivo Nacional. Entonces, toda la opacidad, el ocultamiento de esta información que debería ser de carácter público, inmediatamente nos ubica en una posición donde no tenemos elementos, no tenemos un documento que nos sirva de sustento para realizar los reclamos correspondientes, para exigir la rendición de cuentas correspondientes.
Otro documento u otra información que debería tener carácter público y que no la sabemos es la declaración de patrimonio de quienes ocupan altos cargos en funciones públicas. ¿Cuál es el patrimonio inicial declarado y cuál es el patrimonio con el que salen una vez que han ejercido cargos públicos? De esta forma, entonces, es difícil poder hacer seguimiento exhaustivo a posibles hechos de corrupción. Pero tampoco tenemos acceso a información vital vinculada, por ejemplo, con salud, con la vida. Ocurre que hay mucha opacidad o mucha lentitud, muchas dificultades para la publicación y para el acceso de la información que debería publicarse en los boletines epidemiológicos que debería difundir el Ministerio en materia de salud. En una situación como la actual, donde continúa el mundo en una situación de pandemia, no tenemos información clara sobre los registros de número de personas sospechosas de tener el COVID, número de casos efectivamente corroborados, número real de personas que han superado la enfermedad con números que han fallecido. Fíjense que recientemente se publicó una resolución donde se les pide, se les exige a los laboratorios privados que deben comenzar a enviar la data al ministerio con competencia en la materia sobre el número de personas que resultan positivas en los exámenes de COVID. ¿Qué significa esto? Que anteriormente, en los 2 años previos, donde ya estábamos en situación de pandemia, no se estaba teniendo este registro. ¿Por qué la persona que da la rendición diaria, el balance diario del número de casos, es la vicepresidenta ejecutiva de la República y no la persona con competencia en la materia que debería ser el ministro de la cartera de salud? ¿Por qué no se le permite a los directivos de hospitales públicos, a profesionales de la salud que ejercen en instituciones privadas, informar sobre los casos que están, el número de casos que están llevando, informar sobre las estadísticas? Fíjense, es tan vital y tan fundamental tener información real sobre los casos para que se puedan tomar las auténticas políticas públicas que permitan afrontar la situación, por un lado, y por otro lado, para que los ciudadanos tomemos acción y tomemos las medidas de prevención que sean necesarias según la situación que se esté presentando. Pero no hay forma de saber cuántos familiares, cuántos amigos, cuántos conocidos hemos conocido que han tenido COVID y sencillamente no aparece en la estadística que se presenta por parte de voceros oficiales un número que se corresponda con la realidad del contexto o del entorno de las ciudades donde estamos, por ejemplo. O cuántos casos de personas conocidas que han fallecido no han aparecido registrados en ese panorama, ese discurso, esa presentación, ese balance que se ofrece diariamente por parte de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Entonces estamos hablando de un tema muy delicado, nada más y nada menos que el derecho a la vida, el derecho a la salud de los ciudadanos. Otro tema muy sensible es el tema de la vacunación. En primer lugar, la vacunación en relación con el COVID. ¿Cuáles son los números reales? La cantidad de personas que efectivamente han sido inoculadas. ¿Ha llegado realmente los operativos de vacunación a todos los rincones del país? ¿Realmente se ha garantizado, por ejemplo, la vacunación tanto en sectores, en zonas urbanas como en zonas rurales, en las zonas de frontera, en las zonas más apartadas del país? Todas las personas han tenido por igual las garantías para acceder a las vacunas. Fíjense, un caso muy ilustrativo es lo que ocurrió durante 6 meses con las personas, los adultos mayores que habían recibido la vacuna de origen ruso. Había comenzado a transcurrir el lapso en la que debió aplicarse la segunda dosis y sin embargo no había información clara, transparente que ayudara a tranquilizar, a calmar o que orientara a las personas sobre lo que iba a ocurrir. Al igual que ocurrió con las vacunas que se estaban trayendo a través de el mecanismo habilitado por parte de la Organización de las Naciones Unidas para garantizar a los países el acceso, el suministro de las vacunas. ¿Qué pasó con ese ofrecimiento de
traer vacunas de distintas a las fabricadas en Rusia o en China a Venezuela a través del mecanismo COVAX. ¿Cuáles fueron los motivos reales que llevaron a que se descartara traer otra marca, vacunas de otro laboratorio al país? Entonces, son preguntas que nos hacemos y sobre las cuales no ha habido información concreta, información puntual, que nos permita tener claridad como ciudadanos y tomar las medidas de prevención para resguardar nuestra vida, para resguardar nuestro derecho a la salud. Venezuela era uno de los pocos países del continente que no contaba con una ley específica en materia de acceso a la información pública. Las garantías para el acceso a la información pública, además de las constitucionales, estaban establecidas en diversas leyes como la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley Anticorrupción o la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Sin embargo, Venezuela había acusado un importante retraso en relación con otros países de la región en aprobar una ley que de manera detallada estableciera garantías para este derecho establecido en la Constitución Nacional. Recientemente, en el año pasado, en el año 2021, la Asamblea Nacional decide aprobar una ley que se denomina Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, que fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 20 de septiembre de 2021, número 6649, un número extraordinario de la Gaceta. Pero ¿es realmente este instrumento una garantía para que se respete el derecho de acceso a la información pública, para que se reduzca la opacidad que ha existido en la gestión pública en los últimos años? Fíjense, esta ley en principio en su capítulo 1, artículo 1, establece que el objeto de esta ley es garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Luego establece que entre su finalidad es garantizar el acceso a la información pública reconocido en la Constitución Nacional, contribuir con el cumplimiento de principios como la honestidad, la participación, la celeridad, la eficacia, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad que en el ejercicio de la función pública, favorecer la participación protagónica del pueblo en el diseño y formulación y seguimiento de la gestión pública y fortalecer el Estado democrático y social de derecho y justicia. Sin embargo, cuando revisamos detalladamente esta ley, que está conformada en total por 14 artículos y una disposición final, encontramos algunos temas que generan mucha preocupación. Por ejemplo, el artículo 7 habla sobre la información disponible. Este artículo señala: a los efectos de esta ley, se considera información disponible la totalidad de la información de interés público que esté en posesión de los sujetos obligados, sin menoscabo de las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Continúa el artículo 7, los sujetos obligados podrán, mediante decisión motivada, exceptuarse de proveer la información cuando el acceso a ella pudiere vulnerar los derechos humanos, comprometer la defensa o seguridad integral y generar una amenaza para el normal desarrollo socioeconómico de la República, afectar la salud pública o el orden público. Ahora nos preguntamos, ¿quién es el ente encargado de definir lo que se considera una amenaza para el normal desarrollo socioeconómico de la República, por ejemplo? Vemos que la forma como está redactada esta ley, y le repito, vulnerar los derechos humanos, comprometer la defensa o seguridad integral y generar una amenaza para el normal desarrollo socioeconómico de la República, podría ser usado de manera discrecional para intentar negar información que pueda vincularse con hechos de corrupción. Un ejemplo claro lo tenemos en el caso conocido de Ale Saad, empresario colombiano vinculado a presunto lavado de dinero y a corrupción en el caso del programa CLAC y programa de construcción de vivienda. En el caso de los CLAC fue muy simbólico, investigaciones periodísticas demostraron la venta de alimentos con sobreprecio y además alimentos de muy mala calidad. El Instituto de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela logró evaluar
a petición de un grupo de periodistas estos alimentos y lograron corroborar la baja calidad nutricional. Y sin embargo, cualquier persona que se ha atrevido a hacer algún cuestionamiento o alguna denuncia pública en relación con un caso tan grave de corrupción, que no solo es grave por la corrupción, sino por los efectos nutricionales que puede generar en las personas. Fíjense que ha habido amenazas contra toda persona que se atreva a advertir sobre la corrupción en el caso Alex Saad. Y un ejemplo de ello son los periodistas del portal almando.info, que fueron quienes hicieron las primeras investigaciones periodísticas donde revelaron con documentos, con sustentos, con elementos probatorios, los hechos de corrupción en los que estaba Alex Saad. Entonces, fíjense un ejemplo de cómo esta ley ya de entrada es redactada de forma ambigua, habla de amenazas para el normal desarrollo socioeconómico de la República y en el discurso público de las autoridades gubernamentales ha sido considerado amenazante cualquier persona que haga críticas o que pida cuenta. Entonces fíjense que ya de entrada la redacción de esta ley deja abierta la posibilidad de arropar cualquier información que pueda ser sensible o incómoda para quienes ocupan posiciones en el gobierno y puedan ser consideradas como amenazantes y por lo tanto se excuden en este artículo 7 para negar esta información. Por otro lado, el artículo 9 habla de la solicitud de información de interés público deberá contener los siguientes datos: identidad del solicitante o en su defecto de la persona que actúe como su representante, con expresión de sus nombres, apellidos y cédula de identidad, información de contacto para recibir las notificaciones, una descripción precisa de la información solicitada para permitir que sea ubicada y los motivos que justifican la solicitud de esta información de interés público. Dos temas acá. Uno, primero, es un derecho de toda persona y así lo establecen los instrumentos internacionales. Y un estándar internacional en materia de derechos humanos vinculado con la información dice que debe haber que la norma debe ser la mayor publicidad posible, que toda información de interés público sea transparente, que la rendición de memoria y cuenta sea transparente. En este caso, fíjense que cuando le piden a la persona identificarse, colocar sus nombres y apellidos, su número de cédula, ya hay un sesgo que condiciona un derecho que por lo que establece la Constitución Nacional y lo que establecen los tratados internacionales debería ser un derecho para toda persona. Por otro lado, cuando piden los motivos que justifiquen la solicitud de información de interés público, también condicionan el otorgamiento de una información que debería ser de interés para todos. No tiene que haber ninguna justificación. Usted, solo por ser un ciudadano, una persona que tenga interés en algún tema, que pueda ser la construcción de vivienda, puede ser un programa de alimentación, puede ser la construcción de una autopista, puede ser sobre servicios públicos, qué está pasando con el suministro de agua, con el mantenimiento del sistema eléctrico, qué está pasando con el mantenimiento de todo el sistema que interconecta la telefonía de CanTV, la telefonía de la principal empresa pública de telecomunicaciones. Muchos hogares sin internet, muchos hogares sin telefonía. Entonces, al pedirte que tú justifiques, están condicionando con la posibilidad de que haya una excusa para decirte que no, que usted no es sujeto interesado para darte la información. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues, a pesar de el hecho de que se hizo la aprobación de una ley que además no fue discutida públicamente, donde no se consultó, no constituye o no forma parte de una auténtica política pública en materia de acceso a la información, no fueron consultados expertos, organizaciones de la sociedad civil, grupos de ciudadanos, juristas, no fueron consultadas, por ejemplo, las escuelas de comunicación social, las universidades, las academias en relación con el tema de acceso a la información pública, sino que contradictoria o contraviniendo el propio nombre de la ley de transparencia de acceso a la información pública, la discusión de esta ley se hizo en un contexto de mucha opacidad que da cuenta de la racionalidad de la ley, de condicionar una ley que debería ser para garantizar y ya tiene la justificación para una posible negativa, y por otro lado la gran contradicción de que una ley de transparencia haya sido hecha en un entorno de opacidad, que es un entorno que ha prevalecido en la gestión pública en Venezuela en los últimos años.
Muchísimas gracias. Yo quedo muy atenta a sus preguntas para poder hacer los comentarios y reflexiones. Lamentablemente, la conclusión que podemos hacer hasta ahora es que no se garantiza en Venezuela el derecho de acceso a la información pública.